Bueno, yo os voy a hablar como lectora y amiga de Pepón, y os voy a hablar de cómo ha sido para mí leer este libro y qué es lo que me ha aportado y cómo lo he vivido yo, este viaje. He traído algo. Esto es una bola de Feng Shui, le llaman de Feng Shui, pero es una bola de cristal faceteada que lo que hace es reflejar la luz y proyectarla en varios colores, difractarla en los colores, de hecho, del arco iris o de los chakras. Y cuando Pepón me pidió esta presentación pensé, mira, Pepón es un poco, o lo que yo he descubierto de Pepón en este libro es un poco como esta bola, ¿no? Pepón tiene muchas caras que he ido descubriendo. La primera como autor, ¿no? Como esta capacidad que tiene de sintetizar, de escribir, de transmitir a través de la palabra. Otra de ellas es la de músico. Hay que comprar el libro para escuchar la música que hay en él, que está construido de una manera muy moderna, muy digital, ¿no? Con cuerdas. Pero yo diría que también parece que sea una persona que se dedica solo a la música, ¿no? La manera como compone es otra faceta que descubres aquí, que es extraordinaria. También la faceta de paz, ¿no? Esto de persona altamente sensible, cómo tiene esta sensibilidad para transmitir todo lo que transmite. También como persona, a mí me parece muy interesante esto de los que conozcáis del enneagrama, que es un 5, y que el 5 más bien es de hacer este gesto aquí hacia adentro, ¿no? Y en cambio en este libro él lo que hace es compartir una gran parte de él, de su proceso, de su conexión consigo mismo y en esta conexión, que es una cosa tan íntima, ¿no? La expone de manera muy generosa. Para mí ha sido leer esto como qué generosidad, ¿no? Y viniendo de un 5, pues también como es sorprendente que se entregue todo lo que hay en su experiencia de dolor y de conexión. Ha sido como muy generoso de tu parte que nos entregues este regalo. No sé, muchas facetas tuyas, ¿no? Como la de... También me viene la del guerrero, ¿no? En aquella vida, la historia de la espada, también un gran guerrero que lucha por la verdad, lucha por la humanidad y por el bienestar de la humanidad. Y tiene mucha fuerza y tiene la fuerza de un guerrero. Luego también me viene la faceta del sabio y el sacerdote lemuriano, ¿no? Con una conexión consigo mismo, con una bondad, con unas ganas de darse a los demás, con unas ganas de entregar todo lo que... unas ganas de salvar el mundo también. Con mucha fuerza, con mucho ímpetu. No sé, muchas facetas, seguro que me he dejado una. Empresario, también es empresario, también es muchas cosas que a mí me maravillan, ¿no? Descubrir tantas facetas de una persona y que les he ido descubriendo del libro. De mi experiencia de leer el libro, me ha tocado, he llorado mucho, han habido muchos capítulos en los que he llorado. Os recomiendo cuando lo leáis que escuchéis también la música. Hay algún capítulo que es ponerte los audios con la música y leer y sentir una conexión con el corazón, con el interior que te hace vibrar, ¿no? Que te hace subir la vibración y que te emociona. A mí me ha emocionado esto, ha sido una buena experiencia, ¿eh? Ponerme el audio y leer algunos... Recuerdo del gozo, por ejemplo, y bueno, estar llorando de ilusión, de alegría que brota del corazón. Para mí también ha sido esta lectura una inspiración para mi propio camino de encontrarme a mí misma. O sea, lo que me gusta de este libro Esencia es que nos recuerda a los seres humanos nuestra esencia.
Es que no sé cómo decirlo de otra manera. Nos recuerdas como gracias, Pepón, por traer esto aquí y recordarnos nuestra esencia, nuestra conexión con lo divino que somos y con la conexión con nuestro corazón. O sea, me parece una muy bonita manera de, como dice el título, ¿no? Desde el dolor hacia el amor, y de entender que para llegar a esta conexión del corazón hay que atravesar ese dolor. Como decía Claudio Naranjo, no solo el dolor te enseñará a ser un gran maestro, un gran sabio, ¿no? Y yo creo que tú lo has conseguido en tu trayecto de atravesar tu dolor y que lo has conseguido plasmar en este libro, y para mí es un gran regalo que tengamos este libro y que podamos ver esta experiencia tuya e inspirarnos. A mí me sirvió para inspirarme, para conectarme con mi esencia, con mi corazón y darme cuenta que si me abro al dolor consigo llegar a mi corazón, ¿no? Que simplemente el dolor es algo que normalmente queremos evitar, es como dolor, no. Dolor no quiero saber nada, me voy a tomar una pastilla, me voy a ver Netflix, me voy de vacaciones a un lugar paradisíaco para no sentir el dolor, pero lo más transformador es poderse quedar en el silencio, también muy bonito el capítulo del silencio, poderse quedar en el silencio, sentirlo, ese dolor, y poderlo dejar que nos lleve al corazón. Es como una llave que abre algo que hay más allá. Me ha gustado mucho también toda la conexión. Bueno, yo contigo tengo varias conexiones, ¿no? Como lo de la terapia Gestalt, lo del SAT, ¿no? El enneagrama, lo de las regresiones. Es como que tengo todas estas conexiones contigo. Y me ha gustado mucho también cómo las transmites en el libro, cómo las haces, que el lector las lea desde un punto de vista muy claro, muy resumido, muy bien explicado. Sí. He leído muchos libros de Gestalt y de Claudio Naranjo, pero me gusta mucho cómo tú los sintetizas. Me apasiona la cantidad de información que tienes, la cantidad de libros que has leído y que eres capaz de tenerlos ahí y irlos poniendo las referencias. Tiene muchas referencias de muchos autores. Y bueno, no sé qué más añadir. Para mí ha sido un gran viaje transformador y de conexiones. Como gracias por recordarme la esencia, gracias por recordarnos nuestra naturaleza divina y gracias por traer este regalo al mundo. Me siento honrada. Gracias. Bueno, las palabras me han llegado al corazón y me emociona, sinceramente. Me tengo que contener. Gracias, Eugenia, por esta maravillosa presentación, este preámbulo, para que pueda hablar más profundamente del libro. Y me he quedado un poquito sin palabras, cuando debería tener palabras. Bueno, precisamente me has dejado en el mejor estado que me podías dejar, que es conectado con el corazón, para poder hablar desde ahí precisamente, ¿no? Como que vivimos en unos tiempos, en una sociedad en la que aquí hay un corte entre esto y esto, y en este mundo, sobre todo en este hemisferio, ¿no? Andamos más de aquí para arriba que de aquí para abajo. Y como esto de aquí arriba va en tantas direcciones a la vez, andamos muy perdidos en estos tiempos. Y ese es el trabajo, ¿no? De volver hacia abajo. Porque a veces con tanta intelectualización, tanta información, tanta necesidad de comprensión, tanta fragmentación de la información, del conocimiento, hace que nos perdamos. Cuando a veces todo es más sencillo y podemos bajar aquí. Tener mucha información puede ser muy confuso. Porque entonces uno no sabe qué decisión o qué camino, qué dirección tomar, qué será lo correcto, qué no será lo correcto, qué será lo verdadero, cuando lo verdadero es algo que se siente. Y nos hemos descarrilado un poquito de ese camino, y precisamente en estos tiempos finales de esta sexta humanidad estamos en la vuelta al corazón, la vuelta a esta sabiduría interna,
para reconectar la mente con el corazón y volver realmente a alinearnos. ¿Sí? ¿Así mejor? ¿Soy mejor? Bueno, me siento muy satisfecho, sinceramente. Después de 4 años de viaje, empecé a escribir el libro en el 2018. El detonante de la escritura de este libro fue el reencuentro de almas y una separación de almas, en términos mundanos, una relación de pareja, que me causó tanto dolor que no me dejó otra opción que profundizar en él y meterme en él para poder comprender qué es lo que me estaba pasando. Y como que por suerte tengo herramientas, tengo conocimiento de años de búsqueda, pues me sirvieron para poder utilizar precisamente ese dolor como estímulo, ¿no? Como decías, Claudio Naranjo precisamente mencionaba eso, que si sabes utilizar el dolor es un gran estímulo para transformarte. Y de hecho va este libro, al final es cómo utilizar el dolor de las experiencias vitales que a todos nos trae esta vida para transformarnos y para acceder a una dimensión más profunda de nosotros. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un gran placer, es un gran honor poder estar aquí presentando este libro, después de todas las vicisitudes que he atravesado para escribirlo, porque es un libro escrito en tiempo real. Como ahora iré explicando, son 67 palabras y el libro pasa a través de 67 palabras y voy hablando de cada una de las palabras y en cada una de las palabras os voy explicando esta historia. Entonces tiene diferentes niveles de explicación el libro. Y está explicado en tiempo real. Cuando sentía tristeza, escribía sobre la tristeza. Cuando tenía rabia, escribía sobre la rabia. Cuando sentía la soledad, escribía desde la soledad. Cuando me sentía víctima, escribía desde la víctima. Cuando sentía gozo, escribía desde el gozo. Y así cada una de las palabras. Entonces tiene diferentes niveles de lectura y de escritura. He preparado una presentación porque la mente me sirve mucho para estructurar y no olvidarme de las cosas, y creo que como tiene muchos niveles de lectura, pues me gustaría realmente trasladaros todos esos niveles para que los podáis ver, al menos en una pequeña presentación, porque no es tan fácil de escribir el libro Esencia. No es un libro sencillo, aunque es sencillo de leer, pero tiene muchos niveles de lectura que a veces no son visibles, y ahí son los ojos que lo leen los que pueden verlos o no los niveles. Pero yo os explico. También saludar a todos los que me estáis viendo a través de internet, a través de YouTube, Caja de Pandora, que me está grabando. Muchísimas gracias también. Así podemos llegar a todos los confines del planeta, de momento a este. Y vamos allá. Hay una frase, que es la frase que realmente articula todo el libro, que es: la razón no me ha enseñado nada. Todo lo que yo sé me ha sido dado por el corazón. Es una frase de León Tolstoy. Realmente es así. Porque cuando te sientes zarandeado por la vida, dices que todo lo que yo sé no me ha servido de nada para poder gestionar esta situación por la que he atravesado. Entonces, el verdadero aprendizaje está en el corazón. ¿Pero qué es esto del corazón? El corazón es el sentir. No es algo que uno piensa, no es algo que uno comprende desde el raciocinio, sino que uno comprende desde la emoción, desde el sentimiento, desde la sensación. Es desde ahí de donde se produce el verdadero aprendizaje. Así que realmente esta frase es la que abre el libro en la primera página y es el hilo conductor de todo lo que hay dentro. Sintetiza todo el libro en una simple frase. La razón no me ha enseñado nada. Podemos leer muchos libros, aquí hay muchos libros, y nos podemos olvidar de todos ellos. Sin embargo, aquellas experiencias que quedan grabadas al corazón no se olvidan nunca. Como decía, Esencia es un libro poco convencional por la estructura. Os he dicho que tiene 67 palabras que lo articulan en 5 partes. El hilo conductor, como os decía, pues es una experiencia de separación que tiene 7 temporadas, que yo le llamo 7 temporadas de encuentro de amor y de desamor, y cómo a través de una relación de pareja
uno puede encontrarse a sí mismo, sobre todo cuando se vuelve conflictiva, cuando se vuelve dificultosa, y si aprovechas eso, pues te ayuda a acercarte más a ti mismo. La manera en la que está escrito, ya os he explicado que está escrito en primera persona y a tiempo real, y creo que también la valentía del contenido que tiene. La valentía de expresar y de decir todo aquello que me pasa por dentro y compartirlo. Y además yo pienso, si es que al final todos somos lo mismo. Todos somos las mismas personas. Nos pasan las mismas cosas, con diferentes colores, pero al final todos nos vivimos lo mismo. Porque las emociones humanas son todas iguales, las mismas. Entonces, ¿qué pasa si yo me comparto, ¿no? Y ahí cuando Eugenia hablaba del enneagrama, ¿no? Me identifico con el número 5, que es un tipo de personalidad concreta, que le gusta acaparar y no compartirse. Y esto ha sido realmente también un acto de sanación, un acto terapéutico, ¿no? De compartirme con el mundo, de darme al mundo. Y también pienso yo, ¿y qué pasará cuando yo ya no esté aquí? El libro quedará. Y de eso se trata, que quede el libro. Ya no es una cuestión egoica de lo que yo estoy, de mi persona, ¿no? Es una cuestión de lo que yo entrego y doy. Como si fuese una tomatera, que decía Claudio, que pone tomates y tiene sus semillas. Y esa es una semilla que florecerá en el corazón de aquellas personas que lo lean en el tiempo que tenga que florecer y germinar. Así que creo que es necesario ser valiente para compartirse, para mostrarse, para darse, para no tener miedo. Y en estos tiempos precisamente necesitamos eso, mostrarnos, para ser ejemplo para otros, en aquello en lo que somos buenos o que podemos ser un ejemplo. Y también es cierto que si lo intentamos y nos mostramos, crecemos mientras lo hacemos. Como que nunca estamos suficientemente preparados para mostrarnos. Nos acabamos preparando en la medida en la que nos vamos mostrando. A veces uno piensa, es que no estoy suficientemente preparado para, por ejemplo, atender pacientes o para dar una conferencia. No importa, tú lánzate con valentía, aprendes en el camino. De eso se trata. También considero que este libro es una pequeña perla, porque es el fruto de una herida, la herida de una pérdida, ¿no? Creo que ay, no me viene el nombre de la imagen que hay detrás, ¿cómo se llama? La concha, sí. La perla, como todos sabréis, surge de una piedrecita que entra adentro y que lo que hace es herir, y alrededor de la herida surge la perla, ¿no? El nácar. Pues esta es mi experiencia. Este libro es una concha con una perla y yo os entrego esta perla para que la podáis disfrutar. Es una experiencia de muerte interior, porque a veces hay momentos en la vida que probablemente algunos hayáis vivido en los que dices, pero es que te van a saltar por el balcón, porque esto no hay quien lo aguante. Esto es demasiado intenso y además no comprendo nada, y además no tengo energía, y además es que no sé qué hacer con todo esto que me está pasando. Y dices, es que no puedo más, ¿no? Y hay una muerte interior, porque hay una parte de uno que se queda atrás, se queda en el pasado. Es como una serpiente que se quita la piel y que renace en una nueva piel, ¿no? Una persona me decía, tú estás en una experiencia que es como un calcetín, tú le vas a dar la vuelta al calcetín. Imaginaos que el calcetín tiene un color a la inversa, distinto, ¿no? Del reverso. Es una profunda tristeza, porque la pérdida nos lleva a una profunda tristeza. Todas las pérdidas nos llevan a una profunda tristeza. Y yo he sentido una profunda tristeza por perder a una persona, a un alma, a una mujer. Pero no entendía por qué ese dolor tan intenso, de dónde venía. Y ahí viene el viaje de búsqueda, precisamente. Que cuando tenemos la valentía de buscar más allá de lo conocido, podemos encontrar respuestas que nos ayuden a sanarnos. Y ahí es cuando vienen las vidas anteriores. Es un testimonio de transformación del sufrimiento, porque el dolor, cuando se sostiene en el tiempo y nos obsesionamos con la experiencia, se vuelve sufrimiento. Y ese sufrimiento es el que nos quita la energía, nos desvitaliza, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que estamos viviendo desde hace ya unos tiempos largos en nuestra sociedad. Hay mucho sufrimiento, porque hay mucha incomprensión, hay mucha necesidad de búsqueda, mucho vacío interno. También es una experiencia de un esfuerzo de sanarme precisamente para buscar las respuestas a este sufrimiento del que estoy hablando. Cuando uno busca, encuentra. Si uno se queda, hay una etapa del proceso en la que uno no tiene energía para ir a buscar. Pero si uno confía en el proceso, llega un momento que tienes energía para empezar a buscar. Entonces,
pides ayuda, lees, vas a terapeutas, talleres, experiencias, amigos. Y de ahí, si hay una voluntad de querer salir de ahí, se sale. Y uno se sana. Por eso es un esfuerzo resiliente. La palabra resiliencia, que te la he visto ahí, tatuada, la palabra resiliencia viene de la física, que es volver al punto de origen, ¿no? Cuando el bambú, por ejemplo, ¿no?, se tuerce, vuelve a su punto de origen. Es un esfuerzo resiliente por renacer, por decir, yo de aquí salgo, yo de aquí no me muero. Como en la vida anterior, que sí que me morí. De esta vida no me muero. De esta vida no solamente renazco, sino que me hago más fuerte y encima lo comparto. Y encima sano. Esta vida y la anterior. Eso está todo explicado en el libro. Y de hecho, una de las piezas, que es con orquesta, es precisamente sanar, como que el tiempo no existe y estamos coexistiendo, somos seres multidimensionales en una realidad multidimensional, estamos coexistiendo a la vez en múltiples dimensiones. Y yo era consciente que probablemente en la misma edad estaba viviendo lo mismo en otra dimensión o tiempo, vete a saber cómo se llama eso, pero que a la vez estaba viviendo lo que estaba relatando, como que estaba conectando con esa vida paralela. No vida paralela, sino vida pasada, pero que es paralela, porque el tiempo no existe. No sé si me explico. Y, muy importante, el último punto, que es la reconexión con el eje vertical. Vivimos en un mundo en el que todo es horizontal. La conexión es horizontal y cada vez necesitamos más esta conexión vertical. ¿Qué es el eje vertical? Es la conexión con lo espiritual. Porque lo horizontal es lo material, es lo visible, son las relaciones. Y cuando nos cortan por aquí, nos cortan por abajo, pues no hay conexión con lo vertical, que son los planos sutiles, con lo divino. Y ahí es cuando nos perdemos, porque es precisamente desde el corazón que se produce esa conexión con lo vertical. Si nos cortan por aquí arriba, no hay esa capacidad de conectar hacia arriba. Por eso mantener el ADN intacto es importante. Bueno, esencia es un testimonio también de empoderamiento desde lo invisible. Desde la raíz de lo que somos, desde nuestra esencia trascendente y espiritual. Y en esta imagen es como toda esa estructura de carácter que todos construimos desde pequeños para poder sobrevivir a las circunstancias. Es a medida que conectamos con nuestra esencia, como esa luz que todos llevamos dentro, empieza a salir y empieza a brillar. Empieza a compartirse sin miedo. Porque el mayor miedo es el miedo a ser uno mismo delante de los demás, ¿no? Como que en la medida en la que uno gana confianza en que yo soy esta persona y yo me comparto y yo soy no tienes miedo de mostrarte. Esa es la luz que uno brilla, que da. Y cuando sale desde aquí, llega mucho más. Y ese es el trabajo que todos necesitamos hacer. Porque en la medida en la que lo hacemos, unos y otros nos vamos ayudando a iluminarnos. Bueno, esta imagen recoge uno de los pilares más importantes del libro, que es el pilar central que tiene que ver precisamente con otras vidas. Cuando experimentas y te ves en otras vidas, con otros cuerpos, otros personajes, otros lugares, esta vida se vuelve muy relativa. No sé si de aquí los que me estáis viendo habéis tenido alguna vez alguna experiencia de otras vidas, habéis hecho alguna hipnosis clínica, alguna regresión. Pero experimentarte muriendo, naciendo, teniendo otra familia, hijos, etc. y muriendo, y otra vez, es como, uy, qué relativo es todo entonces. ¿Quién soy yo realmente? ¿Soy este personaje que se llama Pepón o soy algo más? Entonces todo se vuelve un poquito más relativo y más expansivo, todo se expande. Y el tema de la reencarnación es una cuestión espiritual que ha estado siempre en el mundo, pero hay ciertos poderes que no les interesa. Que sepáis que en el cristianismo, durante 540 años, la creencia en la reencarnación coexistía perfectamente con los valores cristianos. Pero cuando vino Constantino y Justiniano, los dos emperadores, lo erradicaron completamente, porque no interesaba. Y claro, pues generación tras generación, esa creencia, ¿no? Si le van eliminando de los textos sagrados, si le van eliminando de las creencias populares, pues uno cree que al final eso no es así. Pero la mayor parte de las creencias espirituales del planeta pues lo consideran, ¿no? Luego habrá muchos matices,
pero creo que es una verdad que está ahí. Pero hasta que no la experimentas, pues no acabas de asimilarla como algo verdadero, sino que se queda en el mundo de la mente. Como decía Eugenia, Esencia te ayuda a conectar contigo y tus necesidades. En terapia, una de las cosas que suele pasar es que las personas no saben qué es lo que necesitan. No sabemos qué es lo que necesitamos, porque estamos desconectados de nosotros mismos. Si yo te pregunto, no te falta que me contestes, ¿qué necesitas en este momento de tu vida? Muchas personas no lo saben, porque hay una desconexión profunda con uno mismo. Y este libro precisamente de lo que va es de reconectarnos con lo que somos, porque solo así podrás sentir lo que necesitas. Y solamente sintiendo lo que necesitas podrás tomar decisiones para tomar acción. Entonces, como está escrito de una forma sencilla, cercana, te conecta, como decía Eugenia, ¿no? Hay muchos momentos del libro en los que ha llorado. Eso es porque estaba conectando consigo misma, con la emoción, con el corazón. Y desde ahí estás más cerca tuyo. Porque ¿qué ocurre? Estamos en un mundo de multitud de distracciones. Como que la atención está constantemente hacia afuera. No pongo atención en verme a mí, en sentirme a mí, más allá de los selfies, que eso es un narcisismo que está haciendo mucho daño, sino el sentirme a mí, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo necesito, y actuar de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, este libro te permite conocerte mejor, descubrir quién eres, porque ese es el kit de la cuestión, el kit de la cuestión más grande de todas, quiénes somos como seres humanos. Porque definir quiénes somos condiciona completamente las decisiones de nuestra vida y el modo en que vamos a ver lo que pasa a nuestro alrededor. Porque si no sabemos de dónde venimos, no podremos saber quiénes somos y por tanto no podremos tener una dirección de hacia dónde queremos ir. Y esta multidimensionalidad precisamente y esta experiencia de contacto más cercano con nosotros mismos nos ayuda a descubrir quiénes somos. Y estamos en los tiempos finales, en los que necesitamos descubrir quiénes somos. Necesitamos descubrir el potencial que tenemos. El potencial creador, creativo. El potencial de poder amar, de poder compartir, de poder ser uno mismo. Porque son tiempos en los que se está abriendo una brecha. Los que van a ir hacia la izquierda y los que van a ir hacia la derecha. Porque la revolución digital lo que está consiguiendo es separar cada vez más a las personas de sí mismas. También te ayuda a recuperar la autoestima y la dignidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que como no nos han enseñado nunca a valorarnos, no nos valoramos en la relación con los demás y nos dejamos maltratar. Tratar mal, maltratar. Dejamos que nos hablen mal. Dejamos que no nos traten bien. Poder nombrar las cosas como son. Porque o nosotros no tratamos tampoco bien a los demás, ¿no? Porque no los escuchamos, no los respetamos, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente porque no hay autoestima y no hay dignidad, la mayor parte de las relaciones humanas son dificultosas, son tortuosas muchas veces. Porque por dependencia de otros, porque no estamos realmente centrados en nosotros, no somos suficientemente libres internamente, no podemos estar en un espacio de mucha más comodidad, de mucho más valor. Porque si el otro no te está valorando, tú te sigues quedando. Y es lo que suele pasar la mayor parte de las experiencias de pareja. Que uno se queda, aun cuando no te valoran. Porque como no sentimos amor propio, y no nos lo podemos dar porque no lo sentimos, nos quedamos porque... Y esas migajas de amor lo que hacen es debilitar nuestra dignidad como seres humanos. Y a nivel micro y a nivel macro necesitamos recuperar nuestra dignidad para no dejar que tanto personas concretas como entidades institucionales hagan con nosotros lo que quieran. Y precisamente porque hemos perdido la dignidad y estamos en el proceso de recuperarla, necesitamos levantarnos y decir, esto no lo quiero. Esta cosita que nos han querido poner, yo no la quiero. Gracias. Esencia, de algún modo, te anima a abrir tu mente y expandir tu realidad. ¿Por qué hablo desde ese plano espiritual desde el primer momento? Hablo desde tiempos en los que el tiempo no era tiempo. Porque es así. Para mí es así. Hubieron otras civilizaciones como Atlántida, como Lemuria, como el reino de Mu en la Tierra. Y estamos en tiempos de recuperar esa conciencia. Porque como andamos perdidos, no sabemos de dónde venimos y nos han explicado una historia para niños. Pues claro,
Nos hemos creído que somos únicamente materia. Pero hubieron otros reinos y existen restos, muchos restos arqueológicos, muchos restos históricos que van siendo guardados en museos que la gente no podía verlos. Pero cada vez está saliendo más y más y más y más. Como los gigantes, por ejemplo. Los esqueletos de gigantes, por ejemplo, ¿no? Y ofrece, por supuesto, herramientas de búsqueda y sanación. Como decía Eugenia, pues tengo un background, tengo una parte muy académica y me gusta citar de dónde saco la información para que aquellas personas que les guste saber de dónde viene puedan ir a la fuente y puedan leer. Porque de eso se trata, que cada uno asuma la responsabilidad de su propio camino, de su propia búsqueda y que no haga caso de nada, ni de nadie. Lo ha de sentir, lo ha de buscar y hacer su proceso. Y por tanto, necesitamos ser responsables de nuestro propio camino. Y hoy os doy todas las referencias bibliográficas para que lo hagáis. Porque aquellos libros que dice, no hay ni una referencia bibliográfica, yo digo, ¿y este hombre de dónde saca esto? ¿Y esto de dónde lo saca? ¿Y cómo lo argumenta? Yo, porque tengo esa parte más científica, más lógico también, que me ayuda, creo que es necesario, sobre todo en este mundo occidental. Bueno, de esto ya he hablado. Comentar que podemos realmente utilizar el dolor de corazón para entrar más profundamente en nuestro interior y utilizarlo como un estímulo de transformación. Precisamente estamos en un mundo en el que el dolor lo aplacamos con pastillas, lo aplacamos con distracciones o lo aplacamos con dinero. Porque el dolor duele y no sabemos qué hacer con él. Cuando nos duele el corazón, cuando nos duele el pecho, cuando sentimos aquí que no puedo respirar, ¿qué hacer con eso? Y eso nos pasa a todos en algún momento, o más de en un momento. Que te quedas sin aire. Ese dolor del alma, ¿no? Del corazón, cuando se te parte el corazón. ¿Qué hacer con eso? Hay muchas herramientas. El cuerpo, la creatividad, el arte, la escritura. Hay muchas maneras de que eso se transforme, de que eso salga. Y luego, cuando hay más estabilidad, podemos poner el conocimiento y podemos poner la comprensión para ver qué es lo que ha pasado. Y de hecho, esto es ese libro. La primera parte del libro es precisamente eso. Hablar desde esa intensidad. Que no podía ni respirar. Solamente pasado un año pude empezar a nombrar lo que me estaba pasando y a escribirlo en el libro. Empezar a utilizar el conocimiento para ver qué me estaba pasando. ¿Y por qué hace el amor? Porque creo que el dolor es la antesala del amor. Precisamente detrás del dolor está el amor. Porque el dolor lo que hace es romper la estructura interna, la estructura que nos separa del amor. Cuando el dolor duele mucho, nos deja vulnerables. Y es desde la vulnerabilidad que entramos en nosotros mismos. Vivimos en un mundo en el que no podemos mostrarnos vulnerables porque tenemos que ser fuertes ante las adversidades y las dificultades. Y sin embargo es en la vulnerabilidad que estamos más cerca de nosotros mismos. Pero como que el contexto social en el que estamos, la vulnerabilidad, no está bien vista, pues cuesta mucho mostrarse vulnerable. O dejarse a uno mismo ser vulnerable. Pero es precisamente desde la vulnerabilidad que podemos atravesar el dolor y acercarnos al amor cuando se ha sanado esa herida. Como os decía, Esencia responde a la pregunta ¿quiénes somos? Y eso se va respondiendo poco a poco. Y esa imagen creo que resume también que es un fondo oscuro, que el fondo oscuro es la inconsciencia, es el no saber, es el desconocimiento, es la falta de información, de conocimiento y sabiduría. Y en la medida en la que recorremos este camino de espiritualidad, nos acercamos a esa luz, que en el fondo está el universo ahí, al otro lado, ¿no? Porque como decía, como estaba inscrito, ¿no?, en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esa segunda parte no se suele decir, pero realmente así, porque somos dioses. Lo fuimos. Lo fuimos hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hemos perdido esa conciencia de dioses. Y de eso se trata. En estos tiempos de oscuridad, el esfuerzo es volver a brillar para volver a ser lo que éramos. Como decía Eugenia, este libro tiene música, tiene banda sonora, tiene 3 piezas de piano compuestas en 3 momentos distintos, porque la escritura no era suficiente para trasladar y expresar lo que yo estaba viviendo. Y por tanto, como tengo la facilidad de componer desde muy pequeño, pues a través de la música expresaba una emoción
y una energía que no podía trasladar a través de las palabras, porque las palabras son limitadas. Podemos expresar hasta cierto punto con las palabras, porque luego cada uno también interpreta de las palabras lo que puede interpretar según su mapa personal. Pero la música no, la música es algo más universal. Y con un QR podéis leer y podéis escuchar esa música de piano. La primera se llama Los vaivenes del corazón, porque es precisamente ese movimiento, ¿no?, de ida y venida, de la paz a la angustia, de la paz al dolor, de la tranquilidad. Y en ese vaivén uno tiene la oportunidad de irse acercando también a uno mismo. Y hay la primera, que es de los vaivenes, que como os decía, necesitaba ponerle más intensidad a esa música y le puse orquesta, le puse 2 violines, le puse chelos, le puse bajo, le puse tambores, platillos y el piano. Porque de esa manera le podía dar mucha más intensidad a la experiencia. Y como que la experiencia de pérdida es la pérdida de mi mujer en la anterior vida, en Inglaterra. Yo morí en vida con su pérdida y esa pérdida se volvió a activar, esa memoria de pérdida se volvió a activar en esta vida. Y esa música, con esta orquesta, es como la sanación de aquella vida en ese tiempo, que al final es este tiempo, porque coexiste a la vez. Y es como que con esta obra que compongo cierro aquella experiencia y la sano. Desde la física cuántica sabréis, ¿no?, que el tiempo, el pasado, el presente y el futuro coexisten a la vez en el mismo punto y que es solo una ilusión de nuestra mente el tiempo. Entonces, desde otras frecuencias de realidad, el espacio-tiempo no existe. Como decía, son 4 años, 5 partes, y aquí os doy un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues muerte o llorar, amistad, tristeza, el insomnio, qué barbaridad, por Dios, el insomnio. Durante 2 años sin poder dormir. Es horrible no poder dormir, porque uno no tiene energía, pero el insomnio es cuando el corazón está tan agitado que no puede conciliar el sueño, porque el corazón no está en paz. Entonces solamente cuando el corazón vuelve a estar en paz es cuando podemos relajarnos ante la vida. El juzgar, algo que hacemos tan continuamente, ¿no? La rabia, cómo podemos utilizar la rabia de forma positiva, no para destruir. El vacío interior. Hay una escultura en Suiza de un escultor que es un hombre sentado en un banco con un agujero aquí muy grande. Creo que vivimos en tiempos de vacío interior. Y representa precisamente lo que pasa en este mundo, en esta sociedad, este vacío. Nos llenamos de tantas cosas que en el fondo no llenan el alma. Porque lo que llena el alma es inmaterial, es invisible. Eso es lo que llena el alma. Y es lo que estamos muchos de nosotros buscando. Llenarnos, porque ya tenemos bastante ya de materia. Ya en tenim prou, això. Necesitamos buscar algo más allá de la materia. La última palabra es la palabra Dios, que está ya muy masticada, muy hablada. Y tengo que decir que este libro, yo tenía 200 ejemplares en mi casa, ya impresos. Y por las circunstancias de la vida, pues me vi impelido a tenerlos que destruir. Y tener que seguir escribiendo. Y así fue. Tuve que seguir escribiendo. Y tuve que asumir la pérdida de tirar 200 ejemplares. Pero la vida hace lo que uno quiere, hace lo que quiere, la vida hace lo que quiere. Uno realmente, es como aquel chiste, no sé si lo conocéis, si quieres oír a Dios reír, explícale tus planes, ya verás. La vida hace lo que quiere. Llámalo a Dios y llámalo como quieras. Pero realmente es mucho mejor así, porque la versión anterior no tenía música. No tenía 4 capítulos más el libro, que realmente cerraban la historia, la sanaban. Y podía realmente decir, hasta aquí, muy bien, gracias y adiós. Entonces, a veces nos resistimos tanto a la vida, nos resistimos tanto a lo... No, es que yo quiero esto que sea así, y yo lo quiero así, nos apegamos tanto a las cosas, que la vida dice, no, esto, no, así no. Nos apegamos tanto que sufrimos mucho más. Y solamente si podemos aprender a soltar y a fluir más con lo que viene, con lo que nos trae la vida, podemos respirar un poco más, y sufrir menos. Y solo Dios realmente puede hacer algo tan maravilloso en el final del libro, ¿no?
pero no os voy a anticipar nada. Bueno, creo que la clave es la conciencia. Realmente la conciencia es la clave de la vida. Yo creo que hay 3 pilares fundamentales de la vida. Uno es la conciencia, otro es el encuentro con uno mismo, con el otro y con la vida, y el otro es el amor. Porque es gracias a la conciencia que si la utilizo en el encuentro, yo me puedo ver a mí mismo a través del otro para acercarme más a la capacidad de amar. Como decía Rumi, no se trata de buscar el amor, sino se trata de buscar aquello que nos separa del amor. Y es gracias a la conciencia, el despertar de conciencia, porque este es un libro del despertar de la conciencia, pero más profundo. Es un viaje que a la mayor parte de las personas no les gusta hacer, porque es ver sus propias sombras. Ver las sombras no nos gusta a nadie. Nos gusta mostrarnos bien, maravillosos, estupendos. Pero no es real. Bueno, de esto ya os he hablado antes. La primera parte tiene estas 5 partes, atravesado por el dolor. Dante decía, quien sabe del dolor, todo lo sabe. Es que realmente el dolor es un gran maestro, si le ponemos el enfoque mental para eso. La segunda parte, tomando distancia del dolor. Temía el dolor hasta que, esto es de Ernest Hemingway, temía el dolor hasta que aprendí que es necesario para crecer. Realmente es así. Es que es el dolor que si lo utilizamos crecemos, porque no tenemos más remedio que crecer. A lo mejor nos moriremos en esta vida y no habremos superado, pero en la siguiente vamos a volver a repetir la lección. Porque nos acomodamos muy fácilmente en las experiencias, en las historias, en las situaciones. Nos acomodamos. Y si no nos sacude la vida, no se produce un caos dentro para buscar un nuevo orden. Es como este nuevo orden mundial que están creando, este caos que están creando, ¿no? También lo podemos aprovechar para crear un nuevo mundo. Nuevas circunstancias, porque se están destruyendo muchas cosas a través del caos que están creando. Es un dolor que también nos está causando. A muchos nos está causando un dolor lo que está pasando, lo que estamos viendo. Y aquellos que estamos viendo más allá. Y que no puedo decir porque me censuran, pero que está ocurriendo. También genera dolor en aquellas almas más sensibles. Pero aprovechémoslos para escribir libros como este, para componer música, para hacer cuadros, para hacer obras de teatro, para hacer documentales, como este gran documental que acaba de salir, ¿no?, del Gran Reset. ¿Quién ha hecho eso? Es porque le causa dolor lo que está viendo. Utilicémoslo de forma creativa. Así es como impactamos en el mundo. Aprovechémoslo. La tercera parte, comprendiendo el dolor. Geshe Kreslan Yacho. No sé si lo produzco todo bien, es un gran lama. Por lo general, deseamos liberarnos de las sensaciones desagradables con tanta urgencia que es que no nos da tiempo de descubrir de dónde proceden. Y es que esa es la realidad. Por eso las pastillas. Vivimos en una sociedad tremendamente medicalizada, empastillada, para no sentir. Y por eso a las personas les cuesta mucho sentir y saber lo que necesitan. Porque si seguimos la pista del dolor, podremos ver de dónde viene y dónde está la herida y cuál es la herida y podremos sanarla. Y solo así ese dolor desaparecerá. No con una pastilla. Y es precisamente en esta tercera parte que pongo mi conocimiento a disposición para comprenderme a mí mismo y mostraros cómo a través del conocimiento del enneagrama o de la Gestalt o de muchas otras de psicología, pues se puede entender mejor uno a uno mismo. La cuarta parte, caminando hacia el amor. Rumi, el dolor puede ser el jardín de la compasión. Realmente es así. Como decía, el dolor puede romper las estructuras internas que hemos construido. Cuando las rompemos y nos acercamos a la compasión que hay detrás, porque creo que es el preámbulo del amor, el dolor. Si mantienes tu corazón abierto a todo, el dolor puede llegar a ser tu mayor aliado en la búsqueda del amor y de la sabiduría en tu vida. Y de esto va este libro, un testimonio de ello. La quinta parte y la última. Esta es la quinta parte que viene después de la destrucción de los libros. Que es que aprender a confiar en lo invisible es rendirse a la voluntad divina para que se manifieste en la tierra a través de nuestro corazón. ¿Y esto qué significa?
aprender a confiar en lo invisible es darse cuenta de que existe un orden superior a nuestra conciencia, a nuestra voluntad de organizar las cosas, de controlar las cosas de nuestras vidas. Existe un orden superior que ordena. Cuando uno empieza a tener esa experiencia, sincronicidades, supongo que habéis oído hablar de la palabra sincronicidad, ¿verdad? Que son casualidades. ¡Uy, qué casualidad! ¡Uy, qué casualidad! Esos son sincronicidades que llamaba Carl Jung. Desde la física cuántica se ve como lo de fuera y lo de dentro está unido, forma parte de lo mismo. Entonces mi disposición, mi mente, mi estado interno interactúa con el mundo de fuera, desde lo cuántico, y hace que haya sincronicidades. Pero más allá de eso, como hay otros niveles de realidad, estoy convencido de que hay un orden superior que hace que las cosas ocurran de la manera que tienen que ocurrir. Cuando vamos generando esa confianza interna, podemos relajarnos un poquito más en la vida. Porque todo aquello que nos ocurre, por alguna razón será. Pero no es para colgarse y dejar, bueno, ya lo hará todo. No, yo camino. Pero nos permite también relajarnos en el sentido de que abrirse a lo invisible, a lo que no vemos, nos permite darnos cuenta de que hay algo más, hay mucho más. Hay mucho más en niveles que no podemos ver con nuestros ojos, pero que sí que podemos ver con el corazón. Porque los podemos ver y los podemos sentir. Y soy testigo de ello. Y al final del libro tengo experiencias que nunca hubiese imaginado que podría llegar a tener. Pero no lo voy a desvelar tampoco. Alguien con 5, ¿no? Que decía, alguien que le gustan los libros, que le gusta el conocimiento, que está en el mundo de aquí para arriba, más que de aquí para abajo. Y todo este proceso de estos últimos 12, 15 años de proceso personal, de transformación, de cambio, me han llevado a poder sentir y saber desde dentro y conectar con otros planos. Y decir, ostras, puedo hacerlo también. Ese es el eje vertical que necesitamos rescatar. Y bajar el cielo a la tierra es eso. Necesitamos bajar el cielo a la tierra. Para eso tenemos que subir. Rendirse es aceptar que existe un orden superior. Me rindo a lo que la vida me traiga. Porque cuando luchamos demasiado, entonces es cuando las cosas no van. Y para que esa voluntad divina se manifieste en la tierra, podemos, bueno, en la iglesia cristiana, ¿no? se habla de servir, ¿no? Servir al mundo. Pero realmente cuando sientes esa conexión vertical, entiendes y comprendes que eres parte de algo superior y por tanto te pones al servicio del mundo. Es algo que sale de forma natural. Tú quieres dar, quieres ayudar de forma natural. Y si te rindes a lo invisible y confías en el proceso, verás que todo aquello que va ocurriendo forma parte de un orden superior para devolver el cielo a la tierra. En los tiempos de Lemuria, cuando vivíamos con el cielo en la tierra. Y perdimos. Y está en nuestras manos volver a hacer eso. Estas serían como los 7 pilares como más importantes del libro. El testimonio, que ya os he explicado. Una historia de amor y de desamor, que al final es la excusa para todo lo demás. Este viaje de sanación también es una crítica a los tiempos actuales. No puedo resistirme. También es una urgente llamada a recordar, por todo lo que estoy diciendo, recordar quiénes somos, para poder vivir de una manera distinta y que no nos confundan, por lo que voy a decir en breve. También es una fuente de recursos, porque tiene mucha bibliografía, y también tiene recursos específicos, pues por ejemplo, pues yo qué sé, pues a nivel físico, pues el tema de la alimentación, alimentarse bien, porque cuando hay mucho estrés, por ejemplo, emocional, cuando hay mucha ansiedad, el cuerpo se acidifica. Y esa acidificación hace que el cuerpo empiece a inflamarse. Y somos mucho más vulnerables a la enfermedad. Pero si uno come mejor, se alimenta mejor, y sabe que el equilibrio del pH es importante como uno de los factores principales de la salud, pues puede mitigar el efecto de la ansiedad y del sufrimiento, porque no hay nada más acidificante que el sufrimiento y la ansiedad, ¿no? De hecho, se sabe muy bien que 5 minutos de estrés debilitan muchísimo nuestro sistema inmune y que necesitamos 5 horas para recuperarnos, para volver a llegar al mismo nivel basal del que habíamos partido. Pero si comemos bien, nos alimentamos bien, bebemos suficiente agua, eso ayuda a que el impacto del emocional no afecte tanto a los tejidos físicos. Luego a nivel de constelaciones, por ejemplo, o a nivel de regresiones, o a nivel de complementos, pues hay muchos recursos para aquellos buscadores.
Y al final es un himno para ensalzar y preservar la vida y la esencia humana. Este libro es un himno a la vida en estos tiempos. Eso es. Esto os he explicado, música os he explicado, Aquí algunos elementos de esta crítica también. Y es que el arte se ha intelectualizado tanto que es que hay artes que son horribles, son feos. Es que de hecho hay un movimiento que se llama el feísmo. Y es que estamos aceptando el feísmo. Y esto está muy desconectado de nuestra esencia divina, que es bella. Lo divino es bello, es armónico. Y estamos aceptando lo horrible. Y lo estamos mirando así. Y dices, ¿pero cómo se puede mirar lo horrible? No puede ser. ¿Pero sabes por qué lo miramos? Porque lo hemos intelectualizado. No lo estamos sintiendo desde el corazón. Estamos intentando entender desde la mente eso. Y el arte es para contemplarlo, no para pensarlo. Este materialismo en el que estamos, la superficialidad del pensamiento también. Vivimos en un entorno con un pensamiento muy superficial. Y con las redes sociales, con los vídeos, con los titulares, pim, 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 es como que el pensamiento no se vuelve crítico. No profundizamos. Y no puedo evitarlo, vivimos en un sistema esclavista, que va más. Precisamente recordar quiénes somos nos ayuda a salir de ahí. Bueno, esto creo que necesito comentarlo. Esta es la evolución a la que nos quieren llevar. Supuestamente pues venimos del mono. Y esa es la evolución que están determinando para nosotros. Cuando lleguemos allí, ya no seremos humanos. Ya habremos perdido nuestra esencia divina. Y el alma quedará atrapada en un cuerpo biónico, un cyborg. Esto está pasando ya. Estamos ya aquí. Estamos en el tercero por la derecha, con el metaverso que ya están metiendo. Cuando la atención se queda en lo digital, uno se desconecta del corazón. Y ese es el gran riesgo en el que estamos en este momento. Por eso este libro es tan importante. Y como otros, este es uno más. Pero necesitamos hacer eso, conectarnos, para saber discernir cuál es el camino. Y ese, para mí, no es el camino. Porque nos van a convertir. Si aceptamos, en eso. Esto es lo que nos van a convertir. Y queda muy poco, queda muy poquito. Esta es la revista Time, de hace unos años. Eso es lo que pretenden. Si esto ocurre, dejaremos de conectar con nuestra alma. Ese es un hombre, es un cyborg. Lleva una antena conectada al cerebro. ¿Sí? Pero no somos eso. Somos eso cuando vemos el ser humano desde un punto de vista materialista únicamente. Somos lo de al lado. Somos seres espirituales, divinos, multidimensionales. Que podemos conectarnos de nuevo con la fuente. Creativa, compasiva, amorosa, generosa, tolerante, paciente. No es lo que hay en el mundo. A donde estamos yendo es todo lo contrario. No hay paz en el mundo. No hay paz en la sociedad. Ese es el camino de la guerra. No es ese el camino. Es el otro. Y como no hay discernimiento porque no hay dignidad y no hay autoestima, estamos cogiendo un camino que no es. Y esta es la agenda transhumanista. Y solo he puesto 4 puntos. Pero es que necesito decirlo. Y necesito que quede grabado también. Y es mi aporte también en este momento. Porque la agenda transhumanista lo que pretende es esto. Este hombre, Klaus Schwab, dice: a donde nos lleva el final de la cuarta revolución industrial es la fusión de las identidades físicas, digitales y biológicas. Eso, que son palabras textuales, es convertirnos en robots, conectados a la inteligencia artificial. Eso es una aberración. Tal cual. Lo siento. Esta es la agenda transhumanista en la que ya estamos inmersos. Nanotecnología, inteligencia artificial, implantes cerebrales, campus 5G, 6G, 7G, ciudades inteligentes, the Internet of Things, pasaporte cívico, edición genética, grafeno, metaverso, Foro Económico Mundial del cual es presidente, el gran reinicio, el COVID. Este hombre escribió un libro, curiosamente, 3 meses después de que se iniciase la pandemia, que se llamaba COVID-19, el gran reinicio, que curioso, justo 3 meses después, parece que lo tuviese preparado. La agenda globalista, los robots como Sofía, por ejemplo, que ya tiene un pasaporte como tiene un pasaporte como ciudadano del mundo, ¿no? Para que nos adaptemos ya a los robots.
Los cyborgs, la ideología de género, que forma parte de este transhumanismo, la reproducción asistida a la carta, también la edición genética. Bueno. Estos son los dos caminos. ¿Quiénes somos? Porque me quedan 5 minutos. Recordar quiénes somos, de dónde venimos, los tiempos de Lemuria, de Mu, de Atlántida. Muchos de nosotros los que estamos aquí, los que estáis aquí, probablemente también estuvisteis allí. Porque esto de algún modo os resuena en vuestra alma. Queréis saber de dónde venís, quiénes sois, qué hacéis aquí, y buscáis. Y se está repitiendo la misma historia entre Atlántida y Lemuria. Atlántida, sociedad tremendamente tecnológica. Lemuria, tremendamente conectada con lo espiritual. Y hubo una guerra termonuclear. Y se acabaron destruyendo. Esta es la música que ya os he hablado. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero el libro está dedicado a lo siguiente. A la oscura noche del alma, por el inolvidable viaje vivido, el viaje profundamente transformador, que me ha permitido atravesar el dolor de corazón para llegar a conectar con mi más preciado tesoro, que es mi esencia. Es esta esencia de la que os estoy hablando. Y desde ella albergada en mi corazón me abro de nuevo al amor, para que el reino de Dios se manifieste de nuevo en la tierra. Muchas gracias por vuestra presencia. Os presento a mi madre. Mi padre también está ahí, sentado. Gracias a ellos yo estoy aquí, por todo lo que me han dado, por todos los recursos que he tenido. Gracias a ellos he podido escribir este libro. Gracias a ellos. Pues si hay alguna pregunta. ¿Cómo podemos saber si nuestro viaje desde el amor, o sea, desde el dolor hacia el amor, ha sido verdadero o no? Eso es lo que vengo diciendo, durante la charla. ¿Tú qué sientes? Vale. Lo sabrás por lo que sientes, no por lo que piensas. Vale. Bueno, buenas tardes. Yo más que preguntar quería darte las gracias. Yo llevo 2 semanas que voy a venir a esta presentación y a veces cosas en mi mente, ¿no? ¿Por qué quiero venir? ¿No? Y justo toda esta semana me han pasado una serie de cosas y ahora entiendo por qué estoy aquí. Agradecerte todo lo que has explicado y tu valentía. Yo desde los 8 años solo veo batas blancas y jeringas y ahí lo dejo. Gracias. El orden divino de nuevo. Yo que le conozco un poco, pero me ha sorprendido mucho una cosa que has dicho, porque tú has sido una persona que durante muchos años en tu vida has estado acumulando información, y te has dado a recibir información, analizarla, información. Y aquí, si no lo he entendido mal, le das un vuelco a ese concepto, lo apartas todo y partes de un esquema nuevo. Sí. Es eso así, ¿no? Sí, es así. ¿Qué te ha llevado de repente a decir todo ese proceso de información, entre comillas, lo tiro por la borda? Porque me llena más compartirme como ser humano a los demás seres humanos. La información se pierde, se olvida, pero la experiencia humana no. Y compartirme desde dentro es algo que me sana a mí porque me acerca a la gente, porque puedes vivir entre libros pero no entre humanos. Y ese es el proceso de sanación, de acercarte a la gente. Cuando te acercas a la gente, eres como ellos. Cuando estás en el mundo de las ideas, estás muy lejos del mundo, de la tierra. Pepón, me ha encantado tu exposición, tengo muchas ganas de leer el libro. Y yo, siendo madre de una niña de 12 años, pienso, todo esto quizá tenemos el deber de transmitirlo también a los jóvenes, sabiendo sobre todo que hoy en día no les enseñan en el colegio a identificar sus sentimientos,
Entonces, no sé, yo te invito a hacer como una mini versión para niños. Claro. Porque es como un diccionario que has hecho, todas las palabras me encanta y seguro que los niños lo leerían con mucho interés. Y creo que todos los adultos tenemos que proyectar todo esto hacia las nuevas generaciones y hacer que ellos no se vayan hacia el camino metaverso que tú comentabas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, precisamente. Poder saber en qué emoción estás, para eso hay que definirla por parte de aquellos que sí pueden percibirla de sí mismos, para que otros luego las puedan percibir. Pues esto es así, pues yo me siento identificada. Tengo una persona que se ha leído el libro y me dice, me ayuda mucho porque cuando siento la emoción me voy a leer esa emoción y me ayuda a saber más de mi emoción. Porque somos espejos, ¿no? Y precisamente es eso, sí. Y los niños pues son el gran futuro, los que determinarán. Así que yo he invitado, encantado, si a través tuyo se abre la puerta, pues yo encantado de ir. Sí. Bueno, muchas gracias por esto y también por tu anterior libro, que a mí por lo menos me cambió la vida bastante. Y en relación sobre todo a lo último que has estado contando, yo hay muchos momentos en los que me siento desesperanzado cuando miro al futuro, precisamente por todo esto de la tecnología y pues veo hacia dónde vamos y no me gusta nada. Entonces, hay muchos momentos que intento mantener la ilusión, pero hay otros en los que me cuesta mucho anclarme a eso, ¿no? Y como que me pierdo y me afecta bastante a mí como persona, ¿no? Y a mi estado emocional. Entonces, supongo que a lo mejor en el libro seguramente venga un consejo o algo para cómo afrontar esto, pero no sé si tienes algún consejo ahora mismo que puedas decir para sobrellevar ese. Pues mira, cuanto más cerca estés de ti, más podrás sobrellevar eso. Porque más conectado podrás estar con algo superior. Precisamente es la separación que sentimos lo que nos causa el vacío, lo que nos causa el miedo, lo que nos causa la ansiedad. Es la reconexión. De hecho, por eso todos buscamos el amor, porque es lo que cuando nos sentimos conectados. Eso lo que hace es desconectarnos de nosotros. Y ese es el miedo, ¿sabes? Esa es angustia. Pero si te enfocas en me conecto conmigo, pues si te conectas contigo, te reconectas con el eje vertical y con lo horizontal también. Y ahí no sentirás tanto esa ansiedad, porque confiarás más en que en el fondo hay un orden para todo, aunque no lo veamos. Pero te sirva. Ya. Pues muchas gracias, Casa del Libro, por acogerme, por hacer esta presentación.